momento de hacerlo. Ya sabes, a veces no hay oportunidad de hacer preguntas, entonces vamos a presentar al doctor. Vamos a tener a continuación la conferencia Control de convencionalidad a la luz del Tribunal Federal Electoral, que va a ser impartida por el doctor Rodrigo Moreno Trujillo, de quien me voy a permitir leer una síntesis curricular de su amplia trayectoria. Licenciado en Derecho, maestro en Derecho Electoral y doctor en Derecho. Dentro del Poder Judicial de la Federación ha llevado a cabo diversos cursos, diplomados, seminarios impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal, por el Instituto de la Judicatura Federal Mariano Otero, Extensión Jalisco, así como por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del propio Tribunal y el Consejo de la Judicatura Federal, así como por diversas instituciones nacionales y del extranjero. Ha sido conferencista en universidades e instituciones de educación superior, partidos políticos y organizaciones civiles, así como en las casas de la cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre las que destacan la Universidad de Guadalajara y TESO, el CEN, entre otras. Es autor de las obras tituladas Elementos de Justicia Electoral en México, editado por el Senado de la República, así como de la diversa Sistema de Justicia Electoral en México, publicado por la editorial española Tirano Blanche. Ha participado en diversos periódicos como columnista, entre los que destacan El Occidental, La Crónica de Hoy, Jalisco y Fuerza Roja. Ensayista en diversas revistas especializadas como son Contexto Electoral, Sufragio, Revista Jurídica del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, Contexto Electoral, Pluralidad y Consenso, Foro Jurídico, Evolución a la Urna, Lex, Voces Electorales, entre otras. En la administración pública se ha desempeñado como asesor del ISTEC, del Estado de del Estado de Chiapas, asesor del Secretario de Desarrollo Turístico del Gobierno de aquella entidad, así como socio del Despacho de Servicios Legales S.A. Dentro de su carrera en el Poder Judicial de la Federación, se ha desempeñado como oficial judicial, actuario judicial, secretario de juzgado, en juzgados de distrito en materia civil y administrativa en las ciudades de México y Guadalajara. Dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ha desempeñado como secretario auxiliar de la Sala Superior y de la Sala Regional Guadalajara, así como secretario general de Acuerdos y magistrado por Ministerio de Ley, y actualmente se desempeña como secretario de Estudio y Cuenta de dicha sala. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz y le damos un fuerte aplauso al doctor Rodrigo Moreno Trujillo. Muchas gracias, doctor. Ahí ya estamos, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, buenas tardes. Pues ya todos nos vamos a ir al rato a los globos, que eso no entretener a los demás. Y si pudiera molestarlos nada más con una pluma, por favor, si me voy a prestar una pluma. Muchas gracias. Pues yo estoy muy contento de venir con ustedes y más aprecio su doble estancia aquí por el día que es puente largo, el lunes es inhábil por el tema de los globos y porque dicen que a los amigos de los interesados en la materia se conocen en el hospital y en las conferencias, ¿verdad? También en las presentaciones de libros. Pero bueno, la plática que vamos a tener el día de hoy va a ser una plática en relación al tema de las sentencias en materia electoral, control de constitucionalidad y convencionalidad a la luz de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y quiero comenzar platicándoles o planteándoles más o menos cómo funciona el control constitucional que nosotros hacemos en el tribunal. ¿Todos son abogados? Sí. ¿Litigantes o del lado del escritorio como su servidor? ¿Litigantes? ¿Alguien está en el Tribunal Electoral? De aquí de este estado, ¿no? ¿Nadie? Bueno. Entonces, quiero comenzar diciéndoles cómo funciona, qué es el Tribunal Electoral. Como ustedes bien saben, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad en el país en temas electorales. Es la última determinación en temas electorales. Pero bueno, han pasado, voy a tratar de ir relacionando lo técnico, por así decirlo, lo estructural de la materia electoral, del tema constitucional y convencional, con asuntos que han llegado al tribunal, que se han dado en el tribunal y cómo, de qué manera los hemos resuelto. Pero me gustaría comenzar diciéndoles que nosotros como Tribunal Electoral tenemos una sala superior y hoy en día, a raíz de la reforma del 6 de febrero, del 14 de febrero, 6 de febrero de 2014,
Nosotros ya tenemos ahora una sala más, que es una sala especializada que se encuentra con sede en la Ciudad de México. Es una sala de reciente creación con 3 magistrados regionales. En sí, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un tribunal que está integrado por la Sala Superior, que su sede está en la sala en el Distrito Federal, con 6 magistrados de Sala Superior, dentro de 7 magistrados y un presidente. Hoy en día es el magistrado José Alejandro Luna Ramos. Tenemos 6 salas, 5 salas, porque la sexta es considerada como híbrida, 5 salas que son integradas por 3 magistrados, cada una de ellas se encuentra en la cabecera, y perdón, pido una disculpa antes de comenzar con los temas. Todos los temas en materia electoral son muy largos. Por ejemplo, este es circunscripción plurinominal electoral. Están en cada una de las cabeceras de circunscripción plurinominal electoral establecidas cada una de las salas. Esto es Distrito Federal, Jalapa, Monterrey, Toluca y Jalisco, o sea, Guadalajara, Jalisco. Y esto obedece porque de ahí se emanan las listas de representación proporcional, y es la cabecera de circunscripción plurinominal para los partidos políticos para efectos electorales, y por eso es que ahí están en esa cabecera. Doy un ejemplo. La Sala Regional Guadalajara tiene una circunscripción de 8 entidades federativas. A veces nos preguntan y nos dicen, oye, pues es que ustedes, los que trabajan en materia electoral, ¿qué hacen cuando no hay elecciones? O sea, ¿qué hacen? Entonces es la pregunta que siempre nos aqueja como funcionarios del Poder Judicial de la Federación. Porque nosotros en la Sala Regional Guadalajara, en la que tuve el privilegio de participar hasta hace un mes, y si no mal me falla la memoria, un mes, 6 días hasta que me designó un magistrado. El tema es que nosotros tenemos en circunscripción los estados de Nayarit, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, las 2 bajas y el propio Jalisco. Es el 43% del territorio nacional y alrededor de 20 millones de ciudadanos a los que nosotros les damos servicio en esa cabecera de circunscripción plurinominal. ¿Qué asuntos pueden llegar? Mi credencial de lector, de una negativa que no me la quieren expedir, estoy de miembro de un partido político y no me quieren registrar como miembro simpatizante, adherente, activo de mi partido. Va a haber una dirigencia que se va a renovar, la de los frentes juveniles, famosos frentes juveniles, tanto del PAN, del PRI, del PRD, de cualquier partido. No me dejan participar porque dicen que no cumplo los requisitos. Necesito ser candidato y no me dan el espacio porque dicen que no tengo ciertos requisitos para poder cumplir como candidato a un cargo de elección popular. Pues todos esos asuntos que les puedo mencionar, grosso modo, son los que normalmente llegan de Durango, de Sinaloa, de Chihuahua, de las 2 Baja Californias, de Jalisco, de Nayarit. Todos ese tipo de asuntos son los que son la materia, o los que hacen la materia en materia electoral. Entonces, cuando no hay elecciones en un estado, lo hay en las otras, que son constitucionales. Cuando no son constitucionales, son temas de derechos político-electorales de los ciudadanos, acuérdense ustedes, consagrados en el artículo 35, fracción segunda. Recuerden que nuestra Constitución tiene 136 artículos, 9 títulos, 10 capítulos, 5 subtítulos, 136 artículos. Que bueno, otro tema también importante recordar es en la discusión académica que se ha tenido al día de hoy, donde se dice que la Constitución ya no es el mismo espíritu del constituyente de 1917, se ha sido renovada o ha sido modificada con adendas, modificaciones, fe de ratas, en fin, más de 1000 ocasiones al día de hoy. Pero bueno, el artículo 35 en sus diversas fracciones, fracción primera, derecho a ser votado, fracción segunda, fracción primera, derecho a votar, fracción segunda, derecho a ser votado, es el artículo más recurrido en temas electorales por obvias razones. Y el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, para todos los efectos, JDC, juicio ciudadano, federal, ojo, también hay en las entidades federativas, es un asunto que nosotros lo equiparamos al tema de decir, es el amparo en materia electoral, es la defensa de las garantías constitucionales en materia electoral. Efectivamente, 35, fracción primera o segunda, votar o ser votado. Entonces, ya que tenemos este tema de lo que es o cómo está estructurada la sala, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ustedes me podrán decir, bueno, pero ¿de dónde sale el tribunal? O sea, ¿por qué el tribunal? ¿Dónde se crea? Pues yo les voy a decir que pasaron más de un siglo
donde existían los famosos colegios electorales. Y a ver, ustedes díganme cómo se resolvían antes las elecciones en nuestro país. Si les voy a decir que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tenemos un nombre muy extenso también para no faltar, estamos conformados a partir de 1996, cuando se hace la fusión a instancias de la iniciativa del presidente Zedillo, en el gobierno del presidente Zedillo, cuando se fusiona. Pero antes, ¿quién resolvía las elecciones? ¿Cómo se resolvían las elecciones en nuestro país? Si había una diferencia de una casilla, había el tema de urnas, había el embarazo de las propias urnas, se duplicaban las boletas electorales. O sea, ¿cómo se resolvía? ¿Cómo creen ustedes que se resolvía? ¿Cómo? Lo resolvió, tampoco existía el IFE. Lo resolvían los famosos colegios electorales. ¿Y quiénes eran los colegios electorales? Bueno, pues los colegios electorales no eran más que los mismos diputados. Entonces eran juez y parte. Entonces había un conflicto electoral en un municipio, en una entidad federativa, llegaba al seno de la Cámara de Diputados, se formaba una comisión, esos eran los famosos colegios electorales, y eran los que resolvían sus propias elecciones. Sus propias elecciones no porque fueran de ellos, de lo personal, sino porque fueran de sus compañeros diputados. Entonces ya se ustedes imaginar, o sea, pues cómo salían esas resoluciones con un partido mayoritario en el gobierno, y que bueno, esto se tuvo que ir transformando. Y posteriormente dijeron, bueno, ¿quién organiza las elecciones? Si bien es cierto, les comento, ellos resolvían los conflictos electorales, ¿quién organizaba las elecciones? Alguien por aquí me dijo el IFE, de toda la razón. El IFE organizaba las elecciones. Perdonen, el IFE organizaba, porque hoy en día es el INE, pero antes organizaba la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación era la que organizaba las elecciones. Entonces resolvían los colegios electorales formados por diputados y organizaba la Secretaría de Gobernación. Posteriormente, ante el reclamo social, ante el crecimiento de los partidos, ante la inserción de la representación proporcional, de los partidos pequeños, de la inclusión de los actores políticos, del pluralismo político, del crecimiento de la democracia, del fortalecimiento de la misma, dijeron, vamos creando lo que es el IFE, el Instituto Federal Electoral, lo que hoy en día pues, está suplido por el INE, el Instituto Nacional. Y dijeron, bueno, vamos creando lo que es un tribunal contencioso electoral. Y entonces por ahí, cuando ustedes revisen en sus máquinas, en las redes, en el internet, van a ver que aparece como TRICOEL, Tribunal Contencioso Electoral. Esas son las siglas que nos aparecen, TRICOEL, Tribunal Contencioso Electoral. ¿Y qué era el TRICOEL? Era un tribunal, efectivamente, Tribunal de lo Contencioso Electoral, formado por magistrados, entre comillas, pero ¿qué creen, señores? Que eran los señores magistrados, hacían recomendaciones a los colegios electorales, todavía no desaparecían los colegios electorales. Entonces, más o menos lo podemos equiparar a una comisión de derechos humanos, hacer la recomendación, pero no son vinculantes sus determinaciones. Y entonces después dijeron, bueno, vamos dando paso a que se cree el IFE para organizar elecciones, quitarle esa facultad tan interesante a la Secretaría de Gobernación, y vamos dando paso a un TRIFE. Ustedes lo conocen. Oye, ¿dónde trabajan? No, pues en el TRIFE. ¿Y qué hacen? No, pues es que ahí resuelven los temas. Y si ustedes, insisto, hoy en día le ponen ahí al buscador, le ponen TRIFE, les va a aparecer Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque todo el mundo lo conocemos como TRIFE, y es el Tribunal Federal Electoral. Hace ese cambio en 1990, y entonces ya por primera ocasión en nuestro país se conforma un tribunal totalmente con magistrados, con resoluciones definitivas e inatacables y con la máxima autoridad en materia. Entonces ya si sus determinaciones eran vinculantes, desaparecen por completo los colegios, los famosos colegios electorales, y entonces ya hay un tribunal exprofeso para resolver temas electorales. Y bueno, ¿qué pasa en 1996? Bueno, pues en 1996, como ustedes lo saben muy bien, la Corte estaba formada por 22 ministros, se hace un recorte a 11 ministros, se crea el Consejo de la Judicatura Federal, se fusiona al TRIFE, al Tribunal Federal Electoral, con el Poder Judicial de la Federación, y de ahí nace nuestro nombre, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por eso hoy en día nuestras
siglas son TEPJF, Tribunal Electoral de Participación en Elecciones. A eso vamos. Y entonces nosotros tenemos ahí ya un sistema de medios de impugnación integrado por 4 juicios y 3 recursos, donde ventilamos temas de juicio de inconformidad, que únicamente opera para los temas electorales, el periodo que se da en las elecciones, para impugnar boletas electorales, casillas, nulidad de votación recibida en casilla, nulidad de elección, que son dos cosas distintas. Juicio de revisión constitucional electoral, resolvemos de manera constitucional las resoluciones, observamos las resoluciones emitidas por los tribunales electorales locales, las entidades federativas, vale la redundancia, que estén fundadas, motivadas y que estén apegadas a la Constitución en ese famoso juicio JRC, así lo ven todos ustedes, en la abreviatura JRC, juicio de revisión constitucional electoral. El juicio laboral, que bueno, no es más que las diferencias o conflictos laborales que están entre el Instituto Electoral y sus prestadores de servicio, sus empleados, y el tribunal y sus empleados, lo resuelve el tribunal como última instancia en un juicio laboral que se abrevia como JRC. Y tenemos también lo que es el JDC, el famoso JDC, el más recurrido, el más tramitado ante el tribunal, y específicamente ve los temas de el artículo 45, fracciones primera y segunda, en su gran mayoría, votar y ser votado. Y después tenemos los recursos. Los recursos son 3 recursos, se había dicho, 4 juicios, 3 recursos. El recurso de apelación, que si bien es cierto está dentro de la Ley General del Sistema de Medios de Información en materia electoral, es una ley muy chiquita, en la que nosotros nos basamos, ahí consagradas el tema técnico de los asuntos a resolver en la ley electoral. Lo cierto es que ese asunto solamente, ese recurso de apelación solamente lo resuelve en materia administrativa el Instituto Federal Electoral o los propios consejos estatales electorales o los institutos electorales. También tenemos el recurso de apelación, que es un recurso que, como ustedes ven ahí, que los espectaculares, que los parabuses, que las pintas de bardas, todo eso por multas y que apareció en la televisión y que rebase topes de campaña, eso se ataca por el RAP, el famoso recurso de apelación, es decir, RAP, RAP. Y también tenemos lo que es el recurso de reconsideración, que ese en única instancia lo conoce la Sala Superior, que son en algún primer momento, antes del paradigma de convencionalidad que hoy en día ya tenemos en nuestro país, lo conocía la Sala Superior contra resoluciones de la Sala Regional en el tema de los juicios de inconformidad, los famosos JINES. Cuando resolvíamos algún tema y decíamos, es que este juicio de inconformidad es para el senador fulano de tal, le dan la razón, para el gobernador fulano de tal, para el presidente, ¿no? Que se trataba de elecciones, que se trataba de números, se trataba de boletas electorales, se trataba de casillas instaladas para recibir elección. En ese tema, el juicio en conformidad contra esa resolución procedía en segunda instancia el recurso de reconsideración. Y hoy en día, con el paradigma de convencionalidad o el bloque de constitucionalidad y de convencionalidad que tenemos hoy en día en nuestro país, ya pueden conocer en más de 13 o 15 supuestos de la Sala Superior. Entonces ya son revisables las salas regionales en cualquier medio de información. No es exclusivo para el juicio de inconformidad. Entonces, de esa manera, esa gran manera, y muy grosso modo, que sería materia de otra plática, es cómo está conformado el tribunal con sus magistrados, en dónde están, qué es lo que resuelven, qué asuntos resuelven, más o menos qué es cada medio que resuelve y cuál es el juicio más recurrido. Y entonces, ya vamos a sus órdenes. Perdón, tal vez nunca dijo para molestia. No, hombre, dígame. Manejamos allá 3 recursos, creo que nomás capté 2. Recurso de inconformidad, perdón, recurso de apelación. De apelación, de reconsideración. Recurso de reconsideración y... ¿cuánto les dije? Es que dijo 2 nada más. Es que ahí no Dijo me dos. Dijo apelación 2 veces. A ver, recurso de apelación, recurso de inconformidad Sí, y lo que es recurso el RAP. de reconsideración, apelación. ¿Quién? No, es que ese es juicio de inconformidad, juicio de inconformidad, juicio para la protección de los derechos, que es JDC, JRC, JLI, JDC y ¿cuánto les dije?
Ya se los dije, ya me olvidé. ¿Sabes? Y es el RAP, El de conformidad, el de revisión constitucional. el de revisión constitucional electoral. Ahí está. Revisión constitucional electoral. Pero me falta uno. Laboral. Y el laboral. JLI, JDC, JRC, recurso de apelación, recurso de reconsideración y recurso, ¿cuál que dijimos? Ese fue el que, es que repitió 2 veces, dijo el de apelación y, Apelación dos veces. y volvió a decir, y el de apelación otra Perdón, vez. ahí se me conectó, ¿sabes? Es, ¿perdón? JDC, juicio ciudadano, no ese es JDC. Es recurso de reconsideración, recurso de apelación y me está faltando. Ahorita me voy a acordar. Ahorita me acuerdo. Perdón. Se los prometo que no, ahorita me acuerdo. Ahorita me acuerdo. Y bueno, no me voy a olvidar, ahorita se los voy a dar. Y bueno, ahora pasando al tema del tema de control. Una pregunta. Diga. ¿Por qué se unió este tribunal al Poder Judicial de la Federación y no se hizo de manera como organismo autónomo? Miren, la idea es que como veníamos transitando de ser un órgano que simplemente emitía recomendaciones, primero era un órgano político, porque eran los colegios electorales. Después dijeron, bueno, vamos transitando a ser un órgano autónomo, entre comillas, con determinaciones vinculantes, que obliguen realmente y que no tengan nada que ver con lo político, que sea jurisdiccional. Y entonces, como siempre se ha visto al Poder Judicial de la Federación como un órgano máximo en tema de temas jurisdiccionales, la iniciativa del presidente Zedillo fue fusionar al Tribunal Electoral, al TRIFA, como un solo Tribunal Federal Electoral, con el Poder Judicial de la Federación, y de ahí viene nuestro nombre, como para darle más certeza, más solidez a las determinaciones, más credibilidad de ojos de frente a la ciudadanía, nos fusionan con el Poder Judicial. No tiene mayor. ¿Y por qué elegir como su presidente al propio presidente de la Corte? ¿Elegir? Sí, o sea, ¿por qué preside los dos tribunales, tanto la Corte como Al Consejo de la Judicatura Sí, Federal. bueno, el presidente de la Corte, del Pleno, Sí. pues es también del Consejo de la Judicatura, Sí, y también de acá, del Tribunal. No. es el mismo? No, don Juan Silva Mesa es el presidente de la Suprema Corte y su periodo es de 4 años, que por cierto está por vencer. 2 de enero de 2015 renovarán al nuevo presidente o a la presidenta, y es el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, y el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es José Alejandro Luna Ramos. O sea, ¿sí? No crean, me quedé con la duda eso del rap, pero ahorita se lo voy a dar. Entonces, bueno, ya que vamos al tema del control, ustedes saben perfectamente bien que tenemos el tema de control constitucional, como siempre se ha manejado en temas jurisdiccionales. Y bueno, pues los antecedentes del amparo Morelos, ustedes lo tienen muy bien, que ese es una lucha y un tema que traían por ahí entre Vallarta e Iglesias, la tesis Vallarta, la famosa tesis Iglesias, la famosa tesis Vallarta, los dos exponentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno decía que sí funcionaba en temas políticos el tema de amparo, otro decía que no, y bueno, este es el famoso juicio de amparo. Y a veces nosotros, cuando tenemos este tipo de situaciones, creemos que nada tendría que ver algún asunto paralelo o distante a la materia que estamos manejando. Por ejemplo, ¿qué decir el artículo 73, fracción séptima de la ley de amparo? Que hoy en día es el 64, fracción cuarta y 15 de la propia ley reformada. Es el procedente del amparo en materia electoral. Exactamente. El amparo no procedía ni procede hoy en día en temas electorales. En la otra reforma electoral le dijeron que el 73, fracción séptima, decía la ley de amparo, y ahora dicen nada más le acomodan ahí al 64, fracción cuarta y 15 respectivamente, donde siguen manteniendo la ley que no procede el amparo. Pero fíjense ustedes, o sea que no quiero pensar que no en vano les platiqué a ustedes lo que contiene la Constitución, salud, el artículo 35
fracción segunda, que es un derecho político electoral. Les comentaba qué es el JDC, que es como el amparo de la cuestión electoral, el juicio más socorrido. Y yo les quisiera decir, alguien de aquí, que yo quiero pensar que más de alguno, escuchó alguna vez hablar del tema de Jorge Castañeda Guzmán, el Güero Castañeda. ¿Qué pasó con Jorge Castañeda Guzmán? Quería proponer como candidato independiente y no le aceptaron su candidatura porque las elecciones solo podían ser a través de partidos políticos. Entonces llevó su caso a la, bueno, declaró improcedente el amparo y llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de ahí se pasó a la Corte. A ver, es correcto. Ya voy a hacer un paréntesis, ya me acordé de ese recurso de revisión. El recurso de apelación, recurso de revisión y recurso de reconsideración. El recurso de revisión es el que les digo que aunque esté dentro del ordenamiento jurídico de la Ley General del Sistema de Medios de Información en materia electoral, solamente lo resuelve la instancia administrativa, el IFE, hoy en día INE, o los consejos electorales o institutos electorales locales. Recurso de revisión. Entonces, efectivamente, como usted lo dice, el tema de Jorge Castañeda Guzmán, él quería ser un candidato independiente en materia electoral. Yo les pregunto, si ustedes fueran sus abogados, ustedes dicen que son litigantes, y llega un cliente y les dice, oigan, abogados, abogadas, yo soy un ciudadano mexicano, aquí hay un artículo constitucional, no le pongamos nombres y no entremos a la discusión teórica que qué es derecho fundamental, garantía individual, derecho humano. Al caso concreto es el 35 fracción segunda, mi derecho a ser votado, y yo quiero que me voten, y me quiero registrar como candidato independiente. No estemos hablando del paradigma de hoy en día, de la reforma de 10 de febrero de 2014, estamos hablando en el tema de 2005, donde, y ahorita perdón que les diga esto, pero les voy a hacer el parteaguas como ha ido avanzando a pasos agigantados nuestra democracia y nuestra andamiaje jurisdiccional, y por qué les digo, cuando estamos hablando de esto y tenemos en la mesa esto, podemos resolver esto como juzgadores y ustedes lo pueden plantear como abogados litigantes. Y cuando estamos en otro paradigma de convencionalidad es otra cosa completamente distinta, a donde ya podemos ir. Por eso a ustedes como abogados les podrá venir a decir su cliente, oigan, es que usted a mí no me lo resolvió, y ya vio cómo a Juanito Pérez sí se lo resolvieron, a favor, no, bueno, discúlpeme señor cliente, pero en ese paradigma que yo presentaba se resolvía de esta manera porque tenían estos candados. Ahora se ha aperturado la justicia para tales temas y entonces ya se puede promover otra cosa. Igual a nosotros, cuando nos vienen a decir, oye, ¿por qué ahora resuelves de esta manera y hace 5 años resolvías de otra? Bueno, no he decidido yo las leyes, yo estoy en la órbita del Poder Judicial, donde simple y sencillamente somos aplicadores e intérpretes de la norma, no somos legisladores para hacerlo. Entonces, ¿qué pasa con Jorge Castañeda? Si va con ustedes en 2005 y les dice, yo quiero ser candidato independiente, ¿ustedes cómo lo atenderían? ¿Qué hubieran instado ustedes para poder defender a su cliente y colmarle su pretensión? Hubo una ley que le autorizara eso, que lo protegiera. ¿Qué más quisiera usted, abogada, que está en 35 fracción segunda y dice, mi derecho a ser votado, dice la Constitución, tengo derecho a ser votado? Les pregunto, en un paradigma de constitucionalidad, no estoy hablando de un bloque de convencionalidad, ¿tiene el alcance un ciudadano de tener una norma ahí en la Constitución, un derecho ciudadano, y se le puede restringir una norma secundaria? Entonces digan ustedes por qué se lo restringió y por qué el asunto, como bien dice el abogado, fue a parar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No fue posible. Porque la Constitución establece que es a través de los partidos políticos como la forma de disputar el postular. Es correcto. Entonces, nuevos paradigmas hoy en día han sido la ponderación de derechos dentro de los mismos derechos. Sí es cierto que lo tienes, pero vamos a ponderar los derechos. Entonces, efectivamente, en esa historia, si no me recuerdo, es en 2005, el señor Jorge Castañeda Guzmán acude al director de prerrogativas y partidos políticos del IFE, entonces, y es el conducto para decir, oiga, aquí está mi solicitud, yo quiero ser candidato. Y entonces, permítame que me pare, así como. Y entonces el señor Castañeda le dice, ¿sabe qué? Quiero ser candidato a la presidencia de la República.
Y entonces el director de prerrogativas y partidos políticos le dice, ¿sabe qué? No puedo registrar, porque el artículo 175, 76, 77, párrafo 1, inciso E, y 178 del COFIPE derogado de 1990 decía que no podía ser registrado un ciudadano por sí solo. Efectivamente, como bien lo dice el abogado, tiene que ser registrado por conducto de partido. Y entonces, con esa negativa, que es el acto de autoridad, abogado, ¿a dónde fue? No fue al amparo. Y en el amparo, simple y sencillamente le dicen, no procede que sobreseo porque 73 fracción séptima de la ley de amparo, obviamente reformada, dice que no procede el amparo en los términos. Fíjense ustedes que les estoy hablando de un derecho que está consagrado y sigue consagrado en la Constitución, es la Constitución segunda del 35. Y posteriormente, ¿qué hace? Va a la sala superior y dice, pues si la sala superior es la última determinación en temas electorales y desde el 96 ya está siendo un tribunal completamente autónomo, completamente independiente, completamente formal, con determinaciones definitivas e inatacables, pues van a resolver este tema de la pretensión de cerca del tribunal. ¿Qué le dijimos en la sala superior? No puedes, no puedo atender tu pretensión. ¿Por qué no puedo atender tu pretensión? Abogados. ¿Acuerdan ustedes por ahí la tesis de la contradicción de criterios 2-2000 del Pleno? Hay una tesis que es la 6 del 98 y una tesis que es de 5 del 99, donde el Tribunal Electoral, en la 5 del 99, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el Tribunal Electoral de Justicia de la Federación podía, en su caso, hacer una interpretación de la Constitución, interpretar la Constitución. Y posteriormente, por allá, en algún asunto, si no mal recuerdo, un JRC, Juicio de Revisión Constitucional Electoral 209 del 2006, perdóneme, del 98, le dijo el Tribunal Electoral de la Sala Superior, resolvió que era constitucional el artículo 54, fracción cuarta, frente al artículo 24 de la Constitución de Guerrero, donde se trataban unos temas de representación proporcional, X tema. Pero la Corte ya había dicho que no era proporcional. Y entonces la Sala Superior le entró a un estudio de constitucionalidad en ese JRC 209. Y en ese asunto el tribunal se pronunció y dijo, no, si es constitucional. Si es constitucional el artículo 29 frente al artículo 54 base quinta de la Constitución Federal. En la Constitución de Guerrero me refiero al artículo 29. Y entonces el tribunal, la Sala Superior dijo, no. Desde este momento la contradicción de criterios 2-2000 del Pleno establece que el Tribunal Electoral no tiene facultades de inaplicación y no tiene que entrar a temas de constitucionalidad. Única y exclusivamente el tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a tocar temas de control constitucional. Entonces, desde 2000, nosotros estábamos amarrados de mano para no tocar temas de control constitucional. Pasaron dos cosas, les estoy hablando del año 2000, pasaron dos cosas. ¿Qué pasó? Cuando llega el señor Jorge Castañeda Guzmán, llega y dice, oigan, quiero que me declaren que son contrarios a la Constitución del 175, 76, 77, párrafo 1, inciso E y 178 del Código COFIPE de 1990, obviamente derogado al día de hoy, porque me limitan mi derecho a ser candidato independiente. Y quiero que declaren que es contrario a la Constitución o inconstitucional. Y entonces, ¿qué dijimos? Pues disculpe, señor Castañeda, no podemos porque su pretensión, ahí estuvo el abogado, es lo que les quiero yo tener, que me cachen la idea. El abogado nos llevó temas, teniendo por no saber esa contradicción de criterios, 2-2000, nos dijo, quiero que a mi cliente le declares que son contrarios a la Constitución. Le dijimos, no se puede. No se puede, no es porque yo no quiera, no se puede porque aquí está la contradicción de criterios. Y entonces, el señor Castañeda, pues acudió a la Suprema Corte. Y en la Suprema Corte, si no mal recuerdo, el amparo en revisión fue el 493, dijo el señor Castañeda, oigan, vengo a que me revisen, ¿qué cosa? El sobreseimiento hecho por el juez de distrito.
Y entonces, con todo el cúmulo de pruebas y todo el cúmulo de expedientes y de constancias y de demandas y de todo lo que alegaron en su momento, muy bien alegado, la litis en el asunto que tenían que resolver los señores ministros no era más que determinar estuvo bien o estuvo mal el sobreseimiento hecho por el juez de distrito. Punto, porque no tenían que revisar la sala superior. Era resolver el amparo del juez de distrito. Y entonces hay una votación dividida en 9-2. En ese asunto, ¿qué fue lo que pasó? El razonamiento de los señores ministros fue, en efecto, aquí lo único que hay que dilucidar es si el juez de distrito lo hizo bien o lo hizo mal. La mayoría de los ministros dijeron, 9 ministros dijeron, lo hizo bien, porque el 3-7 dice que no procede para los temas electorales. Perdón, de frente hacia los ciudadanos, de cara a los mexicanos, de cara a nosotros como ciudadanos, se escucha muy frío resolver de esa manera, pero no hay para dónde hacerse. Sin embargo, 2 de los ministros dijeron, si no mal recuerdo fue el ministro Góngora y el ministro Cosío, y dijeron, a ver, ¿qué establece? ¿Cómo sí puede el ciudadano? Ah, bueno, pues que se venga una acción de inconstitucionalidad. Sí, claro, pero eso lo refiere el artículo 105 de la Constitución. Y él no es un ente legitimado para promover una acción de inconstitucionalidad. Entonces no le podemos poner esa carga, ni le podemos dar esa facultad, ni legitimarlo para promover una acción de inconstitucionalidad. Número 1. Número 2. ¿Dónde queda el artículo 17 de la Constitución, la tutela judicial efectiva? Y si bien es cierto, fíjense el alcance de los señores ministros, eso está en las actas, en las versiones estenográficas. Si bien es cierto, el 105 restringe que un ciudadano pueda ir a una acción de inconstitucionalidad por mutuo propio, lo cierto es que los invito a que lean qué es lo que dice el artículo 103, fracción segunda, que todos los tribunales podrán resolver y estarán expeditos para resolver una violación a una garantía constitucional individual o como quieran. Entonces ahí dijeron los ministros, fíjense el alcance de la visión de los ministros. Entonces el constituyente permanente primero abrió la puerta y el espíritu del constituyente permanente fue primero abrirlo y en algún momento por alguna expresión restringirlo. Entonces la idea era abrirlo y que el tribunal estuviera exprofeso para tutelar una garantía individual, un derecho fundamental o un derecho humano, como le quieran. Entonces el asunto no tuvo fin y ahí una propuesta de la señora ministra Luna Ramos muy acertada dijo: yo voto a favor del sobreseimiento hecho por el juez de distrito porque legalmente no puede proceder al amparo en temas electorales. La restricción está expresamente en el artículo 73, fracción séptima de la propia ley de amparo. Pero ¿por qué no devolvemos esa facultad a la sala superior, al tribunal electoral? Dejemos sin efecto la contradicción de criterios 2-2000 del pleno, si en algún momento ya había tenido abierta esa puerta, y que resuelva, y que le diga: oye, ¿sabes qué? Si procede, no procede, te estudio de la constitucionalidad del artículo o el alcance del artículo. Y no tuvo éxito. El tema es que se fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y posteriormente, ya que estaba sentado el presidente Fox después de un año, por ahí de agosto del siguiente año, resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor del ciudadano Castañeda Guzmán para efectos de que el Estado mexicano llevara un extrañamiento, una regañada, una exhibida a nivel internacional y nos dijera: si tenemos un andamiaje tan grande en tema electoral, en el tema de jurisdiccional, ¿cómo es posible que no podamos tutelar una garantía consagrada en la Constitución? Y eso después trajo como consecuencia que en el 13 de noviembre de 2007 y 2008 respectivamente se modificara la Constitución y el Código Electoral, el Código Federal de Procedimientos e Instituciones, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el famoso COFIPE, y en ese momento, en el artículo 99, tanto en la Constitución como en los respectivos, en el propio COFIPE, ya tuviera el tribunal, vía Constitución y vía ley, la facultad de inaplicar. Y ahí caemos a otro tema. A ver, ya hoy en día podemos inaplicar. Es lo mismo el control constitucional que hace la Corte al control constitucional que hace el Tribunal Electoral. Díganmelo.
¿Qué alcances tiene uno y qué alcances tiene otro? Dígame. El tribunal podrá dejar de inaplicar, pero no podrá hacer la declaratoria no la deja de aplicar, pero no hace la declaratoria. Es correcto. En un amparo en revisión, en una acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte puede declarar el efecto erga omnes, sacar del ordenamiento jurídico una ley. En el caso electoral, insisto, o en el caso que la materia que sea. Eso es bien una acción de inconstitucionalidad. Mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sus salas o incluso en la sala regional, la sala superior, únicamente puede hacer efectos al caso particular, al caso concreto. Si la abogada me viene planteando, defendiendo a su clienta, para un caso en específico, para ella lo inaplico, y lo inaplico al caso concreto. Y vendrá el abogado y me dirá, oye, si ya solo aplicaste a ella, inaplícamelo a mí. No puedo inaplicártelo a ti. O sea, me tendrás que promover, me tendrás que alegar, me tendrás que probar para que yo te lo pueda inaplicar a ti. Eso es inaplicar al caso concreto. Y como en México somos tan, pero tan especiales en poner nombres largos y andarnos confundiendo con temas, el control que hacemos en México, en el Tribunal Electoral, no se llama inaplicar. A raíz del amparo en revisión, del famoso Varios 912 del caso Rosendo Rodríguez Pacheco, si ustedes ven en alguna parte de la sentencia, salió un cuadro donde decía qué órgano y qué tipo de control emite. Y nosotros hacemos el llamado control que hace el Tribunal Electoral, técnicamente es un control por determinación constitucional específica. Insisto, los nombres son muy largos. Entonces, cuando digan técnicamente, oye, es que ustedes hacen un control de constitucionalidad, no, hacemos un control por determinación constitucional específica. Que no es más, señores, se los digo, que es inaplicar al caso concreto. Les pongo un ejemplo. Caso Nayarit, se me ocurre. En el caso Nayarit había un artículo, si no mal recuerdo, el 201 y 202 respectivamente para diputados y para municipios, en donde las listas, ¿saben cómo se votan las listas? El señor abogado es candidato a presidente, la abogada es candidata a síndica, la abogada es candidata a regidora y ahí se va, ¿no? A ver, también Nayarit es un tema especial porque en Nayarit se eligen a los propios regidores, se eligen como elegir presidente municipal, ¿no? O sea, se eligen, ellos mismos se van votando, ¿no? No es por demarcación, no como diputados, ¿saben? Cuentan mini diputados, no es como las planillas ordinarias que se vota toda la planilla completa y pasan todos, quedan todos, terminan y nada más hacen un. En el caso de Nayarit nos llegó un asunto, el JDC 806, sí, fue el JDC 806 de 2009, donde nos planteaban los abogados Juan, Pedro y Luis estamos en la lista de representación proporcional. Mi partido perdió, entonces a mí me toca nada más poner 2 regidores de los 3. Entonces, de esos 3 regidores, si están Pedro, Luis y Lupita, en orden de prelación debería entrar Pedro y Luis. Lupita, perdón, pero ya no alcanzó, nada más tocaron 2. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, no, espérame, porque había un artículo, abogados abusados, había un artículo y lo sigue habiendo a pesar de la reforma, y después de lo que nosotros inaplicamos, de una manera muy mañosa, por la legislatura de Nayarit, que dice, el partido político podrá determinar al último momento la asignación de sus regidores. Entonces, a Lupita la ponen en el primero y a Juan lo ponen en el segundo. Entonces venía Pedro y dice, oye, espérame, yo hice mejor trabajo, a mí me vieron en las listas en un orden determinado, yo tenía un derecho adquirido porque estaba en un orden de relación, yo tenía el número 2, vinieron 2 demandas, 801 y 806 son los años.
son los asuntos. Llega un asunto de regidores planteando la inconstitucionalidad, así lo plantearon ellos, malamente se dice la inaplicación en el tema electoral con nosotros, de ese artículo. Y entonces nosotros dijimos, efectivamente, el señor tenía, así lo vieron los ciudadanos, así fue votado, así fue registrado, tenía un derecho de prelación, y entonces tiene lugar, si tienes dos, entre el primero y entre el segundo. Y es contrario a este artículo, se va a inaplicar esa porción normativa. Pero entonces después, días después, vienen los diputados, con el mismo tema de RP, en la misma lista, caso regidores, caso diputados. Pero los abogados nos plantean, señores, incluso no estamos en el paradigma del ex oficio, no habíamos caído del ex oficio, estoy avanzando. Y entonces nos dicen, oye, es que es ilegal, no es que es inconstitucional, es ilegal, la norma es ilegal, está mal redactada, la norma no debe de ser por estos argumentos, tengo un derecho adquirido, estoy en la lista, si me votaron los mismos. Le dijimos, ¿qué crees, señor? Si bien es cierto, es un derecho constitucional, es de base legal. Perdón, si es un derecho legal, es de base constitucional. Entonces, lo cierto es que su legislatura así lo redactó y su norma así está. Entonces, en una interpretación legalista, pues así está tu ley. Así está tu ley y así la tienes que acatar. Por el contrario, parecieran contradictorias las dos resoluciones, porque la otra, con los mismos argumentos, nos puso el tema de que lo que quería era la inaplicación. Hicimos un control de constitucionalidad por determinación constitucional específica, o un control por determinación constitucional específica, para contrastar esta norma constitucional, y dijimos, efectivamente, no supera el test de constitucionalidad, y esta norma debe ser declarada contraria. Como bien lo dice la abogada, no podemos llegar en materia electoral a un tema de declararlo inconstitucional. Simplemente en el resolutivo se pone es contrario a la Constitución, tal por su normativa, y en los considerandos se razona el porqué. Diferencia que tiene la Suprema Corte cuando la Suprema Corte dice este ordenamiento se saca, esta porción normativa o esta norma se saca del ordenamiento jurídico de manera erga omnes. Y entonces ya empezamos viendo que teníamos por ahí, les doy un ejemplo antes de ir al otro punto. Esa es la manera como lo hacemos nosotros en materia electoral, al caso concreto. ¿Cómo han habido en este tipo de paradigmas? Caso Castañeda. ¿Con quién contrasto caso Castañeda? Con el caso Han Rong. Caso Han Rong fue un caso donde presidente de Tijuana, Baja California, quiso ser candidato a gobernador, y el artículo 42, no recuerdo qué fracción, de la propia Constitución de Baja California decía: si un ciudadano está en funciones de un cargo, tiene que culminar con el cargo para poder aspirar al siguiente. No hay de como en las ordinarias entidades federativas, se dice, retírate 90 días antes de la elección y podrás contender el cargo que tú quieras. Ahí decía la ley 42 expresamente de la Constitución de Baja California: si tú estás en un cargo de elección, léase presidente municipal, tienes que culminar tu encargo como presidente municipal y después brincar a otro cargo. Era la ley que le llamaban la ley antichapulín. Pero entonces Han Rong vino con nosotros en las mismas o aproximadas fechas de Jorge Castañeda Guzmán, pero Han Rong lo que quería es ser registrado a candidato como gobernador, al cargo de gobernador de Tijuana, donde Baja California. ¿Y qué fue lo que pasó? Él dijo: a mí me están afectando y violando mis derechos constitucionales, mi garantía constitucional consagrada en el 35, fracción segunda, igual a la hipótesis de Jorge Castañeda. Pero Jorge Castañeda nos vino planteando el tema, el escenario, de que nosotros declaráramos que era inconstitucional, cosa que no podíamos hacer por la contradicción de criterios del 2000. Mientras que Jorge Han Rong vino por el tema de decir: es que convencionalmente me están afectando mis derechos. Y los tratados internacionales, la potenciación de derechos políticos, las acciones afirmativas, la Convención Interamericana de Derechos Humanos ha dicho y ha sostenido, y se fue por ese lado.
Entonces nosotros en la sala superior, el candidato a gobernador, en la sala superior, se le ordenó al instituto que lo registrara y que dejara sin efectos la negativa de registro y se le permitiera ser registrado sin estudiar temas de control constitucional. Entonces, aquí les quiero plantear los temas donde ustedes hacen la labor fundamental. O sea, nosotros simplemente tratamos de acomodar el tema a lo que ustedes nos plantean. Si los abogados plantean en ese escenario, se pongo muy claro, 801 y 806 de 2009, caso Nayeli. Si ustedes nos plantean en ese paradigma la inconstitucionalidad, pues estudiamos que es contrario o no a la Constitución. Si nos plantearon como lo plantearon los diputados, el tema de legalidad, pues sí, es un derecho constitucional, pero es un derecho legal, pero de base constitucional. Entonces, así está tu legislación y tengo que respetar la soberanía del Estado. Son dos cosas diferentes, parecían dos resoluciones contradictorias, no lo son los planteamientos de la ley. Y entonces, cuando llega Jorge Castañeda, lo mismo. Nos plantea inconstitucionalidad, nos plantea el tema de la convención. Entonces, con la convención cumple su meta, cumple su pretensión y se logra que el señor pueda ser registrado como candidato a gobernador en su entidad federal. Cuando el tribunal, la sala superior ha determinado en un tema que yo recuerde o que les pueda plantear, el tema de sacar del ordenamiento jurídico. Tres temas, tres hipótesis. El tema de la supervivencia de los partidos pequeños. En el 13 de noviembre de 2007 y 2008 respectivamente fue reformada la Constitución y la propia ley. Dentro de otras cosas, en el 99 la facultad se nos da para conocer temas de control constitucional. También era que nadie podía contratar tiempos de radio y televisión, que los partidos políticos tenían que tener un mínimo umbral para poder seguir teniendo prerrogativas, el tema de la elegibilidad para los propios candidatos, en fin, una serie de reformas tan grandes como estas que acaban de pasar el 10 de febrero. Y en una de ellas dijeron los partidos, sí los partidos, vía diputados y vía legislación, dijeron, si el abogado es el partido grande y yo soy el partido chico y vamos en coalición, yo tengo que llegar a un umbral del 2%. Pero ¿qué pasa si yo nada más llego al 1.5%? Pierdo mi registro, pierdo mi información,